La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Hoy estamos hablando de un tema que hemos titulado Cultura Redimida. Hablábamos en Changemaker hace 15 días que debemos vivir una fe que es pública, una fe que activa, que ilumina, que transforma las diferentes áreas de la sociedad. ¿Quiénes vinieron hace 15 días? Levanten la mano. Hace 15 días estuvieron en la apertura. ¿Quiénes? Los otros están perdidos. Bueno, no soy tan malo, así que voy a darles un tip ahí. Hace 15 días, los que vinieron lo van a tener más claro. Empezamos hablando acerca del alboroto en Tesalónica, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 17, cuando hubo un alboroto que decían que estos estaban predicando y les montaron un meeting y decían una frase que reflexionamos y me encanta, que decía: estos que alborotan el mundo también han venido ¿a dónde? Aquí, ¿se acuerdan? ¿Están aquí o no están aquí? Ok, espero que estén aquí. Luego, vimos en parte de ese mensaje después a Pedro y a Juan delante del concilio y vimos cómo ellos fueron utilizados para cambiar el entorno en el que estaban. La semana pasada Tefi estuvo hablando aquí acerca de movimientos y aunque no pude estar, sé que estuvieron hablando acerca de la relación de Pablo, de Onésimo y de Filemón. Y me encanta cómo el Evangelio muestra en estos tres cómo se redimen incluso la forma en que la gente se relacionaba en la época. Porque Onésimo y Filemón tenían una relación de siervo-esclavo. Era de que era su esclavo y sin embargo el Evangelio vino a cambiar hasta la forma cómo estos se relacionaban, cómo el Evangelio puede tocar todo. Ahora, el día de hoy, quiero que podamos continuar un poco acerca de lo que pasó después del alboroto en Tesalónica. ¿Qué pasó después en ese momento? Porque estaba empezando a ser Europa impactada por el Evangelio en los primeros días de la iglesia y que tú puedas entender qué pasó. Y tal vez llega uno de los momentos en los que más me gusta enseñar y predicar allí. Luego del alboroto en Tesalónica, Hechos 17 narra que, ¿se acuerdan de Jasón, que pagaron la fianza, que el pobre tipo lo cogieron porque era un Airbnb y porque Pablo y esta gente se estaba quedando ahí, lo cogieron preso, pagaron la fianza? Y dice al final de esa parte que estábamos leyendo en Hechos 17 que lo que pasa siguiente es que inmediatamente, o sea, pagaron la fianza, inmediatamente esta gente que tenía a Pablo medio escondido lo cogió y lo mandó para otro lugar. Dice que lo manda para Berea. Berea era una ciudad que quedaba a 80 kilómetros de allí. Era una ciudad apartada, sobre todo para la época que no habían las vías que hoy tenemos aquí. De aquí a Cartagena hay 90 kilómetros, pero en carro es 1 hora. Pero en esa época era difícil, era distante. Los eruditos todavía se discuten el por qué lo mandaron para Berea. Algunos dicen que era porque como Berea no estaba en los caminos principales, era una forma de sacarlo del radar de por donde podían perseguirlo o alcanzarlo. Dice la palabra más adelante, estamos en el verso 10, pero no vamos a leer eso. Dice que algo que pasa en Berea es que pasa exactamente lo mismo. Ellos llegan a la sinagoga, empiezan a predicar, luego empiezan a convertirse personas y como el chisme vuela, dile que está al lado, el chisme vuela. Como el chisme vuela, los mismos que hicieron alboroto en Tesalónica vinieron a perseguir a esta gente a Berea. Y también hicieron meeting, también revolvieron todo y esta gente le tocó esta vez salir de noche y se fueron a Atenas. Dice que los enviaron al mar, pero no dice exactamente si tuvieron que ir por barco o fueron por tierra, pero terminaron yendo a Atenas. Tanto así que no sabíamos tú y yo hasta este momento de la historia que Timoteo probablemente también estuvo en Tesalónica. Pero dice que en Berea, Timoteo y otros de los discípulos se quedan en Berea, enfrentando la situación, y Pablo se va con otro combo a Atenas. En ese momento vamos a parquearnos el día de hoy. Cuando Pablo llega a Atenas y está esperando allí. Hechos capítulo 17, verso 16. Y ahí voy a leer. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de los nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole,
le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros que residían allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Cuando tú empiezas a leer este pasaje, lo primero que te das cuenta es que probablemente los eruditos hablan de que el propósito de Pablo no era predicar. El pasaje empieza diciendo que mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerda que Timoteo y los otros discípulos habían quedado en Berea y a él lo mandaron como medio de noche para protegerlo, porque también tuvo que salir huyendo. Pero dice que su propósito era esperarlos. Pero si algo sabemos los cristianos es no esperar cuando el corazón nos arde. Cuando el corazón te arde con un propósito, con un llamado, con algo que Dios ha puesto en ti, tú no te puedes quedar impávido frente a una sociedad que se desmorona. Y Pablo, al ver a ver esta ciudad sometida a la idolatría, empieza a arder algo en él. Entonces por eso el verso dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo es un ejemplo de un changemaker, alguien que impactó tanto las comunidades religiosas como las filosóficas y culturales de su tiempo. Ya usted sabe qué pasó, el contexto viene de Tesalónica, viene de Berea y termina en Atenas. Atenas era la cuna de la filosofía y del pensamiento griego. Atenas en ese momento era un centro cultural lleno de ídolos y también era un lugar de filosofías y de debates, como usted lo conoce. ¿Cuántos le fue bien en filosofía en el colegio? Le fue bien, levantan la mano. Pablo se encuentra en un entorno completamente distinto a una sinagoga. Pablo llega a una ciudad hostil, incluso desde el intelecto, hacia lo que él predicaba o entendía. Estaba en un lugar que valoraba mucho el pensamiento, pero tenían poco entendimiento de quién era el Dios verdadero. En este momento de la historia, para que lo sepas, no te imagines a la Atenas llena de gloria y majestad. No. En este momento de la historia, quien gobierna es Roma. Atenas estaba muy despoblada, Grecia estaba muy cabizbaja, no tenía fuerza de poderío económico, pero todavía sí era reconocida como un centro de intelectual y de pensamiento muy fuerte. En Atenas aún brillaban los templos hermosos y brillaban el culto a los dioses en esos templos. Si te gusta más o menos la historia y ya has visto retratos y pinturas, el Partenón, el templo a Atenea Virgen, todavía existía en ese momento. El Erecteo, que era el templo de la Victoria, y otros templos menores de Atenas todavía estaban intactos, todavía se podían ver. Era una ciudad llena aparentemente de templos y de glorias a los dioses, pero no conocían al Dios verdadero. Pablo llega en ese momento. No eran solo los templos y las pinturas y las artes, sino que también sus filósofos y sus letras. Sócrates, Platón, Aristófanes, Eurípides salieron de Atenas. Era su cuna. Tanto así que la Academia de Atenas, que era el centro de pensamiento de la época filosófico, había sido creado por Platón. Todavía existía en el momento en el que Pablo llega a Atenas. Esta unidad o esta escuela de pensamiento. ¿Cómo responde Pablo frente a una cultura tan alejada de su cosmovisión, de su forma de pensar? ¿Cómo responde el apóstol Pablo cuando llega a este escenario? Su idea nunca fue destruirla. Pablo no llegó a ese lugar con la intención de destruir esa cultura, sino su aproximación fue la de redimirla, la de cambiarla, pero no destruirla. Lo vamos a ver un poco más adelante. Todo esto ha sido contexto para empezar. Hoy quiero hablarte de 4 cosas. El primer punto de esta enseñanza es de la sinagoga al Areópago. Si anotas, anota. De la sinagoga al Areópago. Lo primero que vemos es la provocación de Pablo. Al ver una ciudad llena de ídolos,
Pablo se siente profundamente perturbado y su decisión no es la de rechazo. Pablo no empieza rechazando esa cultura, aunque le está ardiendo por dentro. Él dice, esta gente lo que está es ignorante y sabe que necesitan una redención. ¿Cuántos son cristianos aquí? O sea, que la mitad es como ateo. Bueno, bienvenido también. Tengo una pregunta y es, ¿qué haces cuando ves las Atenas de esta época? ¿Qué haces como cristiano cuando te encuentras y ves escenarios en donde hay una ciudad perdida, hay una ciudad idolatrando cualquier cantidad de cosas menos al Dios que tú sigues? ¿Qué haces cuando te enfrentas a Atenas en tu entorno? Cuando llegas a un lugar que está lleno de ideologías o de distracciones, ¿te alejas? ¿Te vas? Porque alguien cometió el error de hacerte creer que el evangelio se trata de que tienes que huir con miedo de los lugares. Cuando cantas canciones que dices que es más grande que está en ti que el que está en el mundo, pero del mundo huyes despavorido. ¿Qué haces cuando se estrenan en el país canciones como la porquería que se estrenó hace 15 días, uniendo aparentemente lo mejor de este país? ¿Qué haces? ¿Te quedas impávido sin hacer nada? ¿O algo te empieza a arder? ¿O algo te dice, yo necesito levantar mi voz? Yo no me puedo quedar aquí sentado esperando que el resto llegue. Yo tengo que hacer algo. Y eso es lo que pasó con Pablo. Algo que me encanta de este pasaje es que habla de que hay un debate. Versos 17 y 18 dice que así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza con los que cada día en ella concurría. Había un debate en la sinagoga, pero había un debate en la plaza. Pablo empezó como empezaba en todos los lugares. Llega a la sinagoga a hablar, a conversar, pero también sale a la plaza a conversar y a debatir. Necesitamos que sean cristianos, que sean jóvenes, que su cristiandad no esté circunscrita a lo que pasa un sábado a las 5 de la tarde. De nada sirve que tengas la capacidad de ser elocuente y demostrar aparentemente tu fe en una sinagoga o en la casa de Dios y no fuera de ella. Pablo entendía que tenía una misión para hablar con el pueblo judío que estaba cegado del Mesías, de Cristo, pero entendía que había un mundo allá afuera que tenía que también escuchar un mensaje distinto. Pablo comenzó donde siempre comienza, en la sinagoga, pero rápidamente el mensaje llega al mercado. Porque yo te digo algo, va a ser fácil. Es fácil ser cristiano aquí. Es fácil. Ya sabes poner cara de dolor de estómago en la alabanza, ¿sabes? Así. Ay, la está tocando el Señor. Pero tu reto va a estar en sentarte con los estoicos de esta época. Con los, perdóneme que esta palabra es difícil, con los, ¿dónde está? Epicúreos de esta época. Con la gente que piensa distinto a ti. Con ellos es que también tienes que tener las conversaciones importantes en la vida. Un verdadero change maker lleva el mensaje a donde está la gente, adaptando el enfoque sin comprometer la verdad. Adaptando el enfoque sin comprometer la verdad. En la apertura de esta serie hablábamos que la verdad tiene que ser expuesta donde todos puedan verla. Los que vinieron hace 15 días saben que hablábamos del milagro en la puerta del templo de la Hermosa y de por qué la curación de ese cojo fue tan importante por el lugar donde pasó. Y es que la verdad tiene que ser expuesta. Otro detalle para contar aquí es la curiosidad de los atenienses. Los habitantes de la Atenas de la época sintieron curiosidad, tanto así que le dijeron qué es lo que dice este palabrero, y dice que lo toman y lo traen al Areópago diciendo, vamos a ver qué es esta nueva enseñanza que este tipo está diciendo, porque nos está diciendo a nuestros oídos cosas extrañas. Qué bueno que se diga de nosotros cuando hablamos con la gente acerca de la fe que está en mí, de la forma en la que vivo. Tú no has escuchado lo que yo tengo.
Tú no vives de la forma que yo vivo. Claro que es extraño para esta generación. Claro que es extraño para esta generación decirle, en medio de una cultura del hookup, de que levantas una vieja y te acuestas con ella y que nada pasa, decirle que tú crees que la vida y las relaciones no se manejan de esa forma. Que tú crees que todavía puede haber matrimonios felices. Que tú crees que te puedes casar y casar bien. Que tú crees como hombre que no vas a utilizar a las mujeres como objetos semana a semana. No, que hubo un cambio en ti. Son cosas extrañas para esta generación. Los atenienses están intrigados y se llevan a Pablo al Areópago, que era el centro de debates religiosos y filosóficos. El Areópago era un lugar en una colina. Creo que tengo un par de imágenes allí. Así. Ese era el escenario. Pablo llega al Areópago a conversar y ahí están reunidos la crème de la sociedad. Tanto era así, tanto era el nivel de poder del consejo que se reunía o de los ministros que estaban en el Areópago, que cuando el emperador, el gobernante de la época perdía como fuerza, esta gente era la que mandaba. Esta era la gente la que incluso hacía de magistrados. Y se pasaba en Grecia lo que pasaba, lo que se decía allí, lo que se pensaba allí, lo que se concluía allí, era el todo. Y para que vean que no he hecho mentira, esa imagen que vas a ver allí, porque Areópago tiene que ver también con ese lugar, esa columna. Ahí está, esa placa que se ve ahí con muy malos píxeles porque no la conseguí en HD. Yo sé que Dios va a permitir que alguno de ustedes vaya y tome esa foto para mí. Está en la inscripción del discurso que Pablo dio mientras tú y yo estamos hablando aquí. El discurso que Pablo dio en el Areópago está inscrito en esa placa. Ahí. Es real. Vayan que yo no he hecho paco aquí. En ese momento habían dos corrientes de pensamiento que menciona el texto, que se estaban peleando la hegemonía de la gente. Los estoicos. Los estoicos predicaban lo siguiente: ellos creían que lo correcto era que la vida tenía que conformarse a la ley natural del universo, y que de esa forma tú llegabas a un punto que ellos le llaman la apatía. Entonces la apatía te permitía que, como tú dejabas que todo fluyera con el universo, llegas a un momento tan apático que ya no eres víctima de las cosas que pasan en la vida, sino que como que todo te da igual. Y estaba otro tipo de corriente de pensamiento que gobernaba, que eran los epícureos, que su propósito de la vida era el placer. Ellos decían, la vida es para tener placer. Sin embargo, ellos, como sabían que aparentemente eso tenía mucho problema, decían que no debía ser un placer desenfrenado. De hecho, si tú buscas la palabra epícureos en la definición, te aparece como voluptuoso, como grasa, como un poco de cosas raras ahí. Pero básicamente ellos decían que lo importante de la vida era el placer. Y más o menos decían que era un placer que no debía ser desenfrenado, sino que quería ser dirigido y administrado para que no conllevara al dolor y a la desesperación. Esta gente era con la que Pablo estaba conversando. Y cuando conversó con ellos, aunque lo que decían era extraño y tenían curiosidad, no lo trataron con respeto. De hecho, la palabra que usaron para referirse a él fue: este es un palabrero. Que el original de esa palabra, que quiere decir, era como un pájaro que está escarbando como en basura, y luego lo utilizaron para decir básicamente una persona que habla vascuence, que habla tonterías. Está diciendo, este palabrero que viene aquí a hablar de esto, viene a hablarnos de esta situación. ¿Qué quiero, Carolina? ¿Por qué hice por todo esto? Porque nadie pasa, y anota esto para tu vida, nadie pasa de la sinagoga al Areópago sin estar en la plaza. Hay gente que está aquí, tú que estás aquí, que estás estudiando una carrera, o que estás emprendiendo un negocio, o que estás estudiando y te estás preparando. ¿Y cuántos de ustedes quieren tener éxito en la vida? ¿Cuántos de ustedes les encantó cuando ayer Juan Luis Guerra, o esta semana en Latin Grammy, le daba gloria a Dios en cada premio? Y ustedes quisieran, Señor, que tú me dieras éxito en lo que yo hago para poder glorificarte en esos lugares altos. ¿Cuánto les gustaría eso? Nadie va a darle gloria a Dios en el Areópago si primero no se lo da en la plaza. Nadie. No vas a llegar a lugares donde te jalen a escuchar lo que tienes para decir si no has tenido la valentía de ser fiel en los lugares en los que aparentemente no vale la pena hablar.
Me preocupa el silencio. Tienes que entender que claro que Dios quiere bendecirte, claro que Dios quiere hacerte que puedas crecer. De hecho, lo hablábamos hace 15 días. Ese verso a mí me da miedo ahora. Dice que los hombres vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. Hágase una pregunta con usted mismo. Diga, mí mismo. Diga, mí mismo. Cuando la gente me ve, da gloria a Dios. No se pasa de la sinagoga al aerópago sin poder ser testigo en la plaza. Ser testigo en la plaza. Hay espacios que Dios va a tener solamente reservados para ti cuando estés preparado para entrar ahí. Repito, hay espacios que Dios va a tener reservados para ti y no vas a entrar hasta que estés preparado. Entonces muchas veces le hemos dicho al Señor, Señor, pero yo quiero servirte y espero que así lo hayas dicho algún día y quieres algo bueno. Señor, yo quiero poder serte fiel, yo quiero que tú puedas usar mis dones, mis talentos, mi ministerio, pero siento como que las cosas están un poco detenidas. Y es que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Carlos Daniel, ¿cómo así ser fiel en lo poco? Mi reina hermosa que estás aquí, mujer de Dios que estás aquí. Si tú no le pides al Señor que te ayude a serle fiel con ese ex que te escribe y que todavía sabes que no agrada al Señor, pero tú le sigues dando banda, difícilmente Dios te va a llevar al aerópago de tu vida, donde tendrás el discurso del año, porque no estás siendo fiel en lo poco. Hay batallas, hay discusiones que tienes que ganar en la plaza. ¿Sabes por qué es bien importante que eso pase en tu vida? Y perdone que me he tomado un poco más de tiempo en este punto, porque no sé si Pablo queriendo o sin querer, algo sí estaba pasando en Pablo. Es que la discusión con el público que estaba teniendo las discusiones en la plaza lo preparaban para lo que tenía que decir en el aerópago. Porque es más fácil aprender en la plaza pública donde está la gente del común con pensamientos extraños, para que cuando llegara al lugar de las mentes altas y de los magistrados, ya yo venía preparado, ya venía debatiendo, ya venía conversando. Hay lugares de tu momento, de tu vida, de tu temporada, en ciertas áreas de tu vida en la que Dios no te va a quitar de ahí hasta que ganes las peleas que tienes que ganar. Carlos Daniel, en español, hay gente a la que Dios no la va a prosperar económicamente hasta que no aprenda a ser un buen mayordomo de lo que tiene en la mano. No va a pasar. No te van a dar ese trabajo del sueño si tú sigues siendo un botarata que apenas te pagan sales a comprar ropa como loco. No va a pasar. No va a pasar que quieres que Dios te bendiga y que Dios abra la puerta de los cielos, pero cuando se da la oportunidad de poner un kid a un niño que está en la bendición de Dios sin tener un lápiz con qué escribir, tú prefieras zamparte un desgranado y no comprar una libreta. Perdóname, no va a pasar. Y te lo digo no desde el discurso, sino desde la vivencia. Yo sé de qué te estoy hablando. Tienes la bendición de Dios, pero que esto no se ha grabado en ninguna parte, de que estás en un lugar, o por lo menos hablo por mí, por el liderazgo que trabaja conmigo, en que todos los que estamos aquí hemos aprendido a ganarnos el pan con estas manos, que no dependemos para la gloria de Dios de ni un peso de lo que tú puedas dar a la iglesia. Al contrario, pagamos para servir. De verdad espero que esto no lo pasen. El fin de semana pasado estuvimos ministrando en Santa Marta con mi esposo y con el niño. Le decía a mi esposa, le doy gracias a Dios, mi amor, que vengo a este lugar y puedo gastarme más de cualquier cosa que me vayan a dar, de mi trabajo, de lo que Dios me ha permitido tener para bendecir, para ir a predicar a donde me inviten y saber si me van a dar algo o no. Si así tiene algo. Es más, personalmente, Carlos Daniel, duré 8 años sin recibir una ofrenda a nadie cuando iba a predicar. Llegaba el pastor y me decía, mire, grande, poquito, mucho, mire, hermano, ¿sabe qué? No. Entonces, hasta que me regañaron, porque me dijeron que eso era, aparte de descortés, era negar la bendición de alguien que quería bendecirme. Aquí hay gente, espero, debe haber alguno por ahí, si no ya es que se casaron. Entonces lo que hice después fue que me llevaba a las parejas de novios a predicar conmigo. Y ahí debe haber alguna por aquí.
no sé si ya llegaron, que como mínimo una vez me acompañaron a predicar y lo que hacía era, hey, cojan eso para las tarjetas de su matrimonio. Lo que sea que hay ahí es de ustedes. Que tú puedas entender que Dios quiere bendecirte. Amén. Pero hasta que no haya un cambio aquí, no va a pasar. Yo tuve que pelear mis batallas en mi plaza. También tuve que estar limpio, también tuve que estar en data crédito, también tuve que pagar mis errores por mal administrador. Pero tuve que pelear mi batalla. Igualmente hay plazas de las que Dios no te va a sacar a la siguiente temporada, al siguiente lugar, hasta que no sufras ese momento que tienes que pasar y salgas victorioso. Porque ese momento te está preparando para lo que viene. Este momento te está preparando para lo que viene. Amén. Perdón, seguimos. Verso 22. Primero fue de la sinagoga al... Ay, no están anotando, Dios. De la sinagoga al areópago. Verso 22. Presta mucha atención. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado de manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Número 2, el mensaje en el areópago. 2 puntos: redimiendo la cultura. Pablo empieza su discurso con lo que en el momento se acostumbraba a decir como el capitano benevolente, que era una forma de empezar el discurso, por mucho palo que fueras a dar, alabando al público que te está escuchando. Y empieza a decirles: hey, varones atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos, veo que están muy interesados por conocer acerca de Dios y acerca de las cosas. Y empieza a hablarles bonito, a tirarles un caramelo. Antes de empezar a atacar a los asistentes y a sus templos, Pablo reconoce que son religiosos y que tienen un altar al Dios no conocido. ¿Cuánto error hemos cometido muchas veces los cristianos? Que en aras de defender o de predicar hemos cogido personas y las hemos pisoteado en lo que creen, sin entender que en eso muchas veces hay un puente en el cual yo puedo usar para compartir la palabra. Pablo, en vez de decir: atenienses, ustedes y ese poco de templos horribles deben arrepentirse y morirse, suena como la abuela tuya, ¿verdad? Pero Pablo lo que dice es: hey, yo noto que ustedes son religiosos y que ustedes tienen alguna forma, ganas de conocer a Dios, y no está mal. Esta parte la voy a leer. Diógenes Laercio fue un importante historiador griego de filosofía clásica.
De acuerdo con una historia contada por Diógenes, Atenas cayó en una vez en una garra de una plaga. Y en Atenas estaban desesperados por apaciguar la ira de los dioses con sacrificios. ¿Y qué fue lo que pasó? Entienda por qué este altar se llama altar al Dios no conocido. Le estoy contando la historia en filosofía. Esto no te lo dio tu profe Carmenza en filosofía tratando yo. Dice que entonces Epímenes, otro filósofo y pensador de la época, reunió un rebaño de ovejas. Mire qué nota, que me encanta que fueron ovejas. Dice, de ovejas en el Areópago. Y posteriormente ellos la liberaron a las ovejas. Y ellos lo que hicieron es que las ovejas empezaron a deambular por toda Atenas. Atenas estaba llena de jardines consagrados para diferentes dioses, para todas las deidades que conocían. Entonces, la sugerencia de Epímenes fue que siempre que una oveja se detuviera, allí hicieran un sacrificio al dios de ese jardín, de ese lugar. Y muchos de los jardines y los edificios de Atenas habían sido asociados con un dios o una diosa específica. Entonces lo que hacían es que hacían un altar en el jardín o en el lugar donde la oveja se detenía. Sin embargo, una o varias ovejas llevaron a la gente de Atenas a un lugar donde no había ningún dios asociado a ese jardín. Entonces lo que ellos hicieron fue que construyeron un altar al Dios no conocido. Ellos dijeron, como no sabemos qué Dios es este, sea lo que sea que tú seas, aquí te creo este altar. Tengo la foto de una inscripción. Ahí la tienes, la última que compartí. Mira, ese es el altar que hicieron al Dios no conocido. De hecho fue encontrado en 1820 en Roma, si no estoy mal. Y en los escritos dice básicamente, en la traducción del griego, dice que seas diosa, seas lo que sea, tal, no te conocemos, pero para ti es este altar. Como que sea quien sea, aquí está. Ellos, al desconocer, crean este altar al Dios no conocido. Pablo empieza a notar algo familiar para los atenienses. Y es que ese altar al Dios que ellos no conocen era un puente para él. Pablo no condenó la cultura de ellos, sino que lo cogió como un punto de contacto y lo que hizo fue redimir su comprensión de la cultura. Y les dijo, loco, yo veo que ustedes tienen ganas de buscar a Dios y vi que tienen un altar que se llama el Dios no conocido. De ese Dios vengo a hablarles. No les dijo, ¿ustedes qué hacen con ese poco altares ahí y tal? Fue tan preciso, tan exacto, tan correcto con las palabras que utilizó. Básicamente les estaba diciendo de forma un poco irónica, ustedes que son la cuna de que todos lo saben, que se jactan de saberlo todo, están hablando de un Dios que no conocen, y el palabrero les viene a hablar del Dios que desconocen. Sin sarcasmo, sin sarcasmo. ¿Cómo empieza el discurso de Pablo? Lo acabamos de leer. Empieza a decir que Dios es el creador y el sustentador. Pablo desafía las ideas de los atenienses de la divinidad, porque ellos presentan a un Dios como un creador del todo que no necesita ser servido por manos humanas. Esta palabra que está usando Pablo para describir quién es Dios está inspirada en Isaías 42:5. Si anotas lo puedes leer después. ¿Sabes qué es lo chévere aquí? Que en un mundo que adora el materialismo y la autosuficiencia, el mensaje de que hay un Dios que es soberano y que nos sustenta sigue siendo duro para la gente entenderlo. Vivimos en un mundo en el que todo el mundo es materialista y autosuficiente, y que tú le digas a la gente, no papi, tú no eres la bichota que puedes lograrlo todo, tú necesitas a Dios. Que tú le digas eso a un mensaje de empoderamiento, de que yo todo lo puedo porque yo soy, y tú digas a la gente, no papi, tú todo no lo puedes hacer, porque el mensaje del evangelio dice, separado de mí nada puedes hacer. Sigue siendo revolucionario. ¿Qué me encanta de este pasaje que estamos leyendo? Di conmigo, la proximidad de Dios. Pablo dice en el verso 26 que de una sangre ha hecho todo linaje para los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Y dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque aunque ciertamente no está lejos. O sea, Pablo llega a un lugar donde la gente está al garete, adorando a cuanto a Dios se le pueda, y le dice, locos,
Dios no está lejos de ustedes. Qué distinto es eso a nuestros mensajes religiosos, que te dice que entras a un lugar y tienes la típica tía religiosa que dice: no, yo a esa discoteca no entro porque allá habita Satanás. Ojalá me prestaran la discoteca para ir a esta ciudad para predicar, la llenáramos de gente que pueda buscar a Dios. Le dice a esta gente: Dios no está lejos de ustedes. Pablo, a los que les gusta, ¿cuánto les gusta escribir, la literatura, leer? Tal vez no lo entiendes ahí, pero Pablo les dice, en algún momento les dice: estoy citando a los escritores suyos. Él les dijo: así como escribieron sus poetas. ¿Cuáles poetas? Pablo cita a los poetas griegos, que incluso su propia cultura está reconociendo la cercanía de Dios. Epímedes de Creta y de los estoicos a Celantes y Arato. Yo sé que a los que no les gusta leer eso, dice: ¿esta gente quién es? Pero básicamente Pablo está diciendo a esta gente: estoy usando tu propia cultura para decirte que Dios está cerca. Es como decirle a los filósofos de esta época, como coger una canción de Bad Bunny y decirle: papi, tú no estás lejos de Dios. Como la canción de Bad Bunny que fue súper famosa hace un par de años, no me acuerdo todo el coro, porque solo me acuerdo que hay una parte al final en la que, sí, la canción habla de que él siempre va a estar soltero, que no se va a casar, que no le interesa, y él termina diciendo una frase como en un reprise que hace un silencio y luego la canción sigue. La escuché en un avión y decía: yo quisiera enamorarme pero no puedo. Dice la canción, se la voy a buscar después, un álbum que tiene como un corazoncito en la portada. Dice: yo quisiera enamorarme pero no puedo. Es poder coger una cosa y decirle a alguien: es que no te puedes enamorar porque no sabes lo que es el amor. Y vengo a hablarte de un Dios que realmente te explica qué es el amor, y que el amor no tiene forma de corazón como está en la portada del álbum de Bad Bunny. El amor tiene forma de cruz y dio todo por amor a ti. Y por ahí meterse. Pablo estaba haciendo eso. Discúlpenme los que son amantes de las letras, comparar una canción de Bad Bunny con un filósofo griego. Sé que están diametralmente lejos, pero ustedes me entienden. El evangelio, ¿qué te quiero decir con esto? A ti, changemaker, que estás aquí, el evangelio puede hablar a cualquier cultura, porque Dios está presente en todos los contextos. Solo necesita ser reconocido. Dios está en todo contexto, en todo lugar, en toda cultura, y solo necesita que la gente reconozca que ahí está. Porque de Él es la tierra y su plenitud, dice la Escritura. Muchas veces el problema nuestro es que hemos querido imponer nuestra cultura, hasta de iglesia, en lugares donde la gente no necesita que le coloquen otra cultura, que no necesitan conocer a Dios. Cuando la gente conoce a Dios, la cultura cambia. Repito, cuando la gente conoce a Dios, la cultura cambia. Un ejemplo sencillo: ojalá haya alguno aquí que su familia no conocía al Señor, no eran creyentes, y que tal vez a través de ti o tu viejo se convirtió y las cosas empezaron a cambiar en la casa. Entonces, si tu papá era un maltratador, dejó de ser un maltratador. Espero yo que si tu mamá vivía iracunda, ahora les pide perdón. Y tú empiezas a ver un cambio. No fue porque tuvo que cambiar la cultura, no. Cambió el corazón de la gente. Cristo entró en la vida de alguien y su cultura cambió. Y es por eso, por ejemplo, que tú no puedes repetir la cultura de tu casa. Tú no puedes repetir la cultura de tu familia. Tú tienes que repetir la cultura del reino. Porque vives parte de un reino que también tiene una cultura de amor, perdón, gracia, misericordia, paz, bondad, de buenas noticias. Amén. Pablo les dice algo a ellos. Les dice: Dios está cerca de ustedes para dos cosas. En el texto lo dijo. Yo sé que lo leíste por encima y ni paraste bola. Pero dice: para dos cosas. Uno, para que creó a los hombres, le está diciendo a los griegos, para que habiten la tierra. Si Dios les dijo, Dios creó a los hombres para que estén en toda la tierra. Pero número dos, para que lo busquen. Pero está diciendo: ustedes están haciendo la tarea incompleta, porque ustedes están habitando la tierra, pero están buscando erradamente a Dios. Mire cómo conecta el mensaje de al Dios no conocido. Los griegos sí estaban buscando a Dios. Lo que pasa es que no sabían cómo hacerlo. Lo que pasa es que estaban buscando de forma equivocada.
Tal vez la persona que tú conoces, que tú sientes que está más lejos de Dios, ese amigo tuyo que tú dices, esta persona está lejos de Dios, sí está buscando a Dios, solo que no sabe dónde encontrarlo. Y Pablo llega a tener esa conversación con ellos. Me encanta porque Pablo no le baja un chin a nadie, porque llega al verso 29 al 31 y llega al centro de su mensaje. Les dice: hey, los días de ignorancia se acabaron. Dice: el Dios ha decidido pasar por alto el tiempo de tu ignorancia. Es decir, ya no puedes decir que sigues ignorando al Dios que no conoces, sino que ese Dios ya no es ignorante, ya no lo ignoras, porque ya los tiempos de ignorancia se acabaron. Ya no puedes decir que no lo conocías. Ahora Dios está cerca. Está diciendo a esta clase de pueblo: Dios está cerca. Y Pablo termina con un llamado claro: que Dios estableció un día de un juicio y que ha dado evidencia a través de la resurrección de Jesús. No se trata de filosofías, no se trata de verdades estáticas para discutir, sino de un momento histórico. Y Pablo está diciendo: aquí no hay ambigüedad. El mensaje es claro y confrontador. Ustedes están pensando en las mariposas verdes, y hay una realidad: el Hijo de Dios vino, murió y resucitó. Y porque resucitó, hay gente dando su vida por esa verdad. Esto no es ambiguo, es real lo que Pablo le está diciendo. Sigamos. Número 1, del Areópago, de la sinagoga del Areópago. Número 2, el mensaje del Areópago, redimiendo la cultura. Número 3, diga conmigo, el impacto. Diga conmigo, el impacto. Los lejanos están cerca. Verso 32. Pero cuando lo oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hay una reacción mixta al mensaje del evangelio. Hay una reacción porque la sesión de Pablo se acaba incluso sin que él pueda terminar. Esa frase de un día de estos te vamos a escuchar es: ay, mañana hacemos eso, mañana te escuchamos. ¿Tú sabes por qué ellos rechazaron ese mensaje? Aquí te doy un tip que no dice el texto. Recuerda, ¿cuántos estudiaron filosofía en el colegio? ¿Se acuerdan? Recordarás que para los griegos el morir era la posibilidad de liberar el alma de un cuerpo que ellos llamaban, de un alma, de una cárcel que ellos consideraban que era el cuerpo. Ellos consideraban que el cuerpo era una cárcel y que morir liberaba el alma. Entonces el concepto de ellos de creer en la resurrección chocaba muy fuerte con ellos. Porque decían: si para nosotros la última es la muerte, la última es que si se muere es fantástico, ¿cómo va a venir alguien de resurrección de los muertos? Y en ese momento dice: acabemos el show y se van. Algunos se burlaron de Pablo, pero hubo otros que quisieron saber más, y algunos creyeron, entre los que estaban Dionisio el Areopagita, que era un miembro del Areópago. Si tú lees ese texto ahí, tú crees que la historia de Dionisio se acabó. Quiero hablarte de él. Como miembro del Areópago, Dionisio era un líder cultural e intelectual. Su conversión significaba algo, y era que incluso los líderes más influyentes de una cultura podían ser transformados por el evangelio. Vimos el año pasado cómo de manera pública, pero ya estaba pasando en secreto, cómo tal vez el artista más grande de los últimos años, urbano, Daddy Yankee, confiesa públicamente su fe en el Señor. Dionisio es un ejemplo de que el evangelio que tú crees tiene el poder de cambiar a quien sea, aún al más alto en un contexto de la cultura. Tienes que dejarte ser usado por Dios. Tienes que decirle: Señor, úsame para impactar en todos los niveles de la sociedad. Hay algunos de ustedes aquí que son médicos, abogados, ingenieros. Tú tienes púlpitos a los cuales yo jamás voy a poder acercarme. Tú te acercas a pacientes en estados en que pueden perder su vida, en el que yo jamás podré anunciarle.
Tú puedes sentarte en estrados con abogados, con magistrados, el orden se imparte justicia, donde yo jamás podré anunciar un mensaje. Dios no te salvó para que se quede contigo. Dios no te salvó para que no afectes a alguien más. Dionisio es un ejemplo de entender que cuando yo le digo al Señor, usa mi vida, Dios la va a usar. El poder de una conversión. Aunque no todos en Atenas se convirtieron, la semilla del evangelio fue plantada en un lugar estratégico. Leyendo los documentos de los comienzos de la iglesia de los primeros 2 siglos, dice uno de los historiadores que Dionisio poco tiempo después fue nombrado obispo por Pablo en Atenas. Si hablamos de los padres de la iglesia, Dionisio entra ahí, de ladito, nombrado obispo en Atenas. Es decir, en el lugar que estaba lleno de dioses, estaba lleno de gente que decía, jamás me voy a acercar a Dios. Y la cabeza de una de las cabezas miembros de ese concilio termina siendo el obispo de ese lugar. ¿Qué tal si tú tienes a Dionisios cerca de ti que nunca van a escuchar el mensaje a menos que tú vivas tu fe de forma genuina? ¿Qué tal si ese amigo tuyo que hoy no vino al servicio es el Dionisio que Dios quiere usar para cambiar otro estado y no cambia porque tú callas tu boca? Perdón si hoy no vine con flores. No subestimemos el impacto de alcanzar una persona clave en nuestra cultura. A veces un solo convertido puede ser un catalizador para una transformación más amplia. Cierro con esto, punto número 4. Primero fue de la sinagoga del Areópago. Segundo fue el mensaje redimiendo la cultura. Número 3 fue el impacto. Número 4, diga conmigo, el llamado. Ser changemakers en nuestra propia cultura. Para poder atender al llamado de Dios para tu vida y para mi vida, hay una cosa que tenemos que hacer que desafortunadamente la religiosidad es nuestro mayor obstáculo para eso. Y es que tenemos que ver a nuestra cultura con ojos de redención. Ver a nuestra cultura no con la posibilidad de simplemente amenazar o a nuestro entorno, de castigar o de señalar o decir te vas para el infierno, sino entender que hay una posibilidad de redimir nuestros entornos, que podemos redimir las artes si tanto nos molestó la canción que estrenaron, que podemos redimir la práctica de justicia en este país si estamos aburridos de cómo se gobierna este país, que podemos redimir las modas y las ropas y la forma como la gente se viste en este tiempo, que cada vez es menos ropa. Podemos redimir nuestro entorno, nuestra cultura. Hay que ver nuestra cultura con ojos de redención. Como Pablo debemos ser movidos a cuando vemos nuestra cultura, no ir a condenarla. Es que lo fácil es ir a dar palo. Lo fácil es ir a decirle a alguien que se va a ir al infierno porque dice que no quiere tener un hijo o porque tiene pensamiento que se quiere quitar la vida. Y cuando empecemos a mirar a la gente y digamos, Dios puede redimir tu historia, yo voy a poder empezar a ser un changemaker. Lo segundo, y es una tarea más estratégica para ti, cristiano que me escuchas, y es que tienes que usar el lenguaje de la cultura para presentar el evangelio. Leemos Reina Valera, pero si has ido a los grupos de conexión, sabes que tenemos varias Biblias que nos gustan. Pero entiende que tú no vas a poder, a veces crees que tú tienes que hablar como el pastor para poder hablarle a tu amigo. A veces tú crees que para predicarle al amigo tuyo ese con el que tú le habías jugado play, o a la amiga tuya esa con la que has hablado mal de todo el mundo en las pijamadas, de un día a otro vas a decirle, siéntate ahí que tengo que hablar contigo la palabra de Dios. No. Pablo fue un ejemplo que aún usando las palabras de los escritores de la época, del lenguaje que ellos escuchaban en su contexto, Dios puede usarme. Así que papi, Dios puede usarte. Dios puede usarte haciendo música. Dios puede usarte usando las palabras de este tiempo, pero apuntándolos a Él.
usa el lenguaje de la cultura para presentar el evangelio. ¿Cuál es el clave? Encuentra el punto clave. Es más, pon tu mano en tu corazón. Dile, Señor, y repite conmigo, dice, Señor, ayúdame a encontrar los puentes a mi generación. Ayúdame a encontrar ese punto de contacto para presentarte. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo vio, esta gente es religiosa y esta gente tiene a un Dios que no conoce. Por aquí me les voy a meter. Tal vez ese compañero tuyo de la universidad no tiene un altar en su casa que dice al Dios no conocido, pero tiene una muy mala relación con su padre biológico, o tal vez creció sin un padre y dice, a mí que me van a dar el día del padre, yo no sé ni qué se celebra ese día. Bueno, yo vengo a hablarte del mejor de los padres. Pero tú no puedes callar. Tú no puedes permitir que la cultura se está demorando a tu alrededor y como Pablo no te hierva, no te enardezca por dentro, no para condenarlos, sino para redimir. Impactar personas claves. Ora y trabaja por personas. Ora y trabaja por personas. Mire, yo soy un ejemplo de alguien que se dedicó a orar y trabajar por mí. La persona que me presentó a mí al Señor duró detrás de mí 8 meses. Estudiábamos en el mismo colegio. Hoy es líder de un ministerio en otra ciudad. Estudiábamos en el mismo colegio, jugábamos básquet juntos en la selección. Eres un año mayor que yo. Entonces cuando vivíamos relativamente cerca, en el mismo barrio, entonces lo que hacíamos, como andábamos limpios y terminábamos muy tarde los entrenamientos, no había para taxi en esa época y el bus ya dejaba de pasar, entonces nos íbamos caminando. Y él 8 meses. ¿Por qué te digo 8 meses? Porque fueron los 4 meses del primer semestre y los 4 meses del segundo semestre, porque en las vacaciones no íbamos. Caminando, hablándome, diciéndome, invitándome y dándole. Y entonces no me lo decía, pero me decía por debajo, estoy orando por ti. Entonces después se enteró que yo tenía familia cristiana. Ven acá, y tú cómo no ir a la iglesia. Yo voy allá a jugar, yo voy a partir jarrones, yo no quiero saber nada de la iglesia. Y durante 8 meses estuvo detrás de mí, hasta que fui a un servicio, y luego fui a otro, y luego fui a otro, y luego recibí al Señor, y luego duró otros 7, 8 meses discipulándome. Se encontraba conmigo en el recreo y me dejaba tareas de cosas que yo tenía que hacer. Él en ese momento no tenía la más mínima idea que a ese muchacho de 17, 18 años al que él estaba invirtiendo tiempo iba a terminar siendo pastor de jóvenes, iba a terminar predicándole, gracias a Dios, a cientos de personas, si no mide durante mis años de ministerio. Él no tenía ni idea que 4 años después yo estaba cruzando a predicar en campañas, cruzando el río Magdalena para predicar en pueblos donde nadie me conocía. Jamás imaginó que iba a terminar predicando en el mercado, en la 30, con un parlante. Así como muchos vas al centro y te ríes. Sé que aquí muchos no van al centro. Pero yo, más de una ocasión, me invitaban hermanos a sentarme con un parlante a predicar y también lo hice. Tú puedes tener Dionisio cerca a ti, pero tienes que dedicarte. Yo estoy seguro delante de Dios que tú debes tener seguramente como mínimo una persona que tú quisieras que conociera al Señor. Tienes que tener una persona cerca de ti que tú dirías, Señor, si tuviera que dar algo, daría todo lo que pudiera para que fulano te conociera, que estuviera aquí sentado al lado mío, que pudiéramos ser parte de esto. No desistas, ora, haz tu tarea. ¿Se acuerdan hace 15 días cuando decimos que recibiréis poder cuando venga sobre otro Espíritu de Dios y quiero mi lámpara llena y tal? El Espíritu Santo vino para darte poder, para ser testigos. Dice, y me seréis testigos. El poder del Espíritu Santo no es solamente para que dejes de masturbarte, perdona que te lo diga. El poder del Espíritu Santo no es solamente para que tú dejes de pecar, no es para eso. Está para eso, pero no es para eso solamente. No es para que tú simplemente, Señor, ahora que me escribió la ola perdido y yo sé que no es para venderme brownie, Señor, le voy a decir que no. El Espíritu Santo va a estar ahí para darte fuerzas para decirle, mami, yo contigo no quiero nada ya. Dejaste pasar este bombón de chocolate, se acabó. Pero no está solamente para eso, sino para hacerle testigo a Dios. Porque para donde quiera que me vean, los hombres me vean y den gloria a Dios. Último y no menos importante,
confía en el poder del Espíritu Santo. Confía en el poder del Espíritu Santo. El éxito de Pablo no fue por el intelecto o la estrategia, sino por el poder de Dios obrando a través de él. Tú puedes tener los discursos más profundos para poder ganarte un amigo, una amiga tuya de la universidad, pero no hay nada más poderoso que el Espíritu Santo. Mira, tú y yo sabemos que cuando el Espíritu Santo está en un lugar, cuando el Espíritu Santo, más tú lo has sentido. Muy seguramente tú estás aquí, en algún momento pasaste aquí al frente que oramos y tú sabías que Dios estaba ahí. Y a veces no puedes ni articular las palabras. O cuando recibiste al Señor, que alguien oró y dijo, ven acá, ¿cuántos quieren entregarle su vida al Señor Jesucristo? Y lo que pasó fue que un man que no te conoce, que no sabe quién es tu vida, pareciera que estuviera predicando de una forma que te estuviera diciendo, que estuviera tu mamá aquí diciéndole todo lo que haces. Y tú sabes que el Espíritu Santo está obrando en él. Ahora, aquí hay un reto que tú tienes, que yo tengo. Y es que si Dios nos está llamando a ser change makers, agentes de cambio, a través de nuestra fe, en todos los entornos, tú no tienes que ser bueno para todo. Por ejemplo, yo jamás podré pintar como pinta Stephanie. Jamás. Lo tengo claro. Jamás podré cantar como canta Fariel. Jamás. Jamás podré manejar una empresa o un emprendimiento como lo está manejando Sarai, por ejemplo, que le está yendo bien. Tal vez eso no es lo mío, pero para algo Dios me puede usar. Que yo le pueda decir, Señor, úsame para algo. Estamos subiendo en este momento. Kim, ¿estás aquí? Kimberly, ¿estás aquí? ¿No está? ¿Está detrás? Ya lo subieron, está arriba. Saca el celular todo el mundo. Pilas. Y ojalá que tenga datos. Si no tiene datos, pídale que está al lado. Porfa, compárteme un momentito. Yo después te paso 2000 barras de recarga. Saca el teléfono todo el mundo. Pilas. Vaya a la red de Misión Josué. En historias vas a encontrar una plantilla a la que le vas a dar mi turno. Y tiene una pregunta ahí puesta. Tiene ahí algo, una frase que tú vas a completar. Que tú vas a completar. Dígame que ya está arriba. ¿Sí la están viendo? Ah, bueno, me asusté. Dice, Dios, cuenta conmigo para cambiar. Y tú vas a colocar en ese blanco algo en lo que quieras decirle al Señor, Señor, úsame. Tal vez eres abogado y tú le puedes decir, Señor, cuenta conmigo para cambiar la justicia en este país. Tal vez eres contador y dices, Señor, cuenta conmigo para cambiar el sistema tributario de este país, que la gente deja de andar robando plata. Tal vez tienes un deseo por la moda y, Señor, cuenta conmigo para cambiar y redimir la cultura de la moda en mi país. Tal vez tienes un entorno familiar bien difícil. Tal vez eres el primer medio cristiano porque eres como a medias en tu casa. Y tú dices, Señor, cuenta para cambiar la historia de mi familia conmigo. Tal vez el apellido que tú portas, como el que ha sido de la familia Reyes, era de borrachones, de mujeriegos, de gente que no tenía un hogar en paz. Mira, para darte una idea del trasfondo, a nuestro abuelo le decían mujer casada. Perseguía a mujeres que estuvieran casadas porque en ese momento, como no estaba tan de moda el tema de los anticonceptivos, si la vieja quedaba embarazada, le metían el gol al marido de la señora. Qué feo, qué fuerte. De allá venimos. Y Dios puede redimir la historia, incluso el apellido de tu casa. Y Dios puede usarte a ti. Señor, úsame para cambiar la historia de ruina de mi familia. En mi familia nadie sale adelante. Todos viven pobres, todos viven llevados, todos viven flacos y chupados, pegados al cable. Úsame para cambiar eso. Si quieres, dile, Señor, muéstrame para qué cosas me quieres usar para cambiar. Tal vez tienes una sola persona por la que quisieras poder que Dios te usara para cambiarla. Tal vez hay una sola. Tal vez tú dices, Señor, tuve una mala relación con mi papá
no me hablo con esa persona me abandonó, me dejó, pero yo sé quién es. Pero yo quiero que tú me uses para cambiarlo y para que él pueda conocerte. De esto se trata el evangelio, muchachos. Para esto te inscribiste cuando recibiste al Señor. Está en la letra menuda, ¿no te lo dijeron? Que tienes que ser para algo más, no es solo para ti. Claro que Dios va a usarte para cambiar. Claro que Dios va a tener un encuentro contigo. Pero Dios tiene que usar ese talento que te dio. Señor, úsame para cambiar la forma en que la gente usa las redes sociales hoy en día. Úsame. Señor, úsame para cambiar la autopercepción que las mujeres tienen de sí mismas en este tiempo. Úsame. Hay algo, hay un monte que Dios te dio, que no me dio a mí. Hay un aerópago en el que Dios te quiere meter, en el que yo no puedo estar. Y en el que tú sí puedes hacerlo y hacerlo bien. ¿Ya todos llenaron? ¿Pusieron algo? ¿Sí? ¿No? Si no quieres que reposteen porque te da miedo, no reposteen esta. Pero yo quiero pedirle, grupo que suba rápidamente, por favor. Quiero pedirle a todos los que tienen por lo menos una cosa en la que le dicen: Señor, yo quiero que tú me uses para cambiar esto. Yo quiero ser un change maker. Que vengas aquí enfrente conmigo. Una cosita. Carlos Daniel, yo quiero que Dios me use para que por lo menos en mi casa dejemos de andar comiendo arroz al puente todos los días. Ven, Dios puede usarte para eso. Adelante, sí, Señor. Todo el que dice: yo tengo algo por lo que quiero que Dios me use. Lo pusiste, no lo hayas puesto, quiero que vengas acá. Que Dios te va a usar. Quiero darte un tip. Y es que probablemente hay algo que, al igual que a Pablo, hace que el corazón te arda. Que probablemente, si estás aquí enfrente, cierra tus ojos. Que probablemente hay algo que cuando tú ves, tal vez a otros les conmueve, pero a ti te arde. Tal vez hay gente aquí que me dice: Carlos Daniel, yo quiero que Dios me use para cambiar la mendicidad en la ciudad y que no haya más niños en semáforos. Y tal vez tú crees que lo único que necesitas es dinero, o Dios puede usarte para colocarte en una posición en la que puedas tener influencia sobre eso. Pero hay algo que te genera ardor en el alma, y no que genera ira, sino que el carácter de Jesús se coloca en ti y empiezas a ver con compasión. Tal vez es una persona a la que tú ves y el alma te arde porque tú dices: no puede ser que viva así perdida. Yo necesito poder hacer algo. Yo necesito que tú me uses. Que así como tú eres el Dios de mi historia, y lo dijimos este año, Señor, que mi historia tú la puedas usar para cambiar a algo, para cambiar a alguien. Hay algo que te arde en el alma, que como Pablo cuando lo ve dice: esto no puede quedarse así. Y tal vez tienes temor, y te entiendo. Tal vez no sabes cómo Dios lo va a hacer. Tal vez no sabes qué Dios se va a inventar para usarte. Cuando yo recibí al Señor y empecé a caminar con el Señor, hubo un momento en el que una persona me dio una palabra y me dijo que me veía viajando, que me veía viajando fuera del país, incluso predicando, que me veía tomando aviones y carros para predicar. Esa persona le estaba hablando a un muchacho de 18 años que solamente asistía a la iglesia, que no sabía qué iba a hacer. En el momento que me dicen eso, ni pasaporte tenía. Me iba a pie a mi casa de los servicios de la iglesia porque no tenía con qué coger un bus. Yo sé que es que Dios te diga que te va a usar para algo cuando tú no calificas para eso que Dios dice que va a hacer. Pero si tú has confiado que Él es el Dios de tu historia, Él te va a llevar. Y en los planes de Pablo tal vez no estaba pasar por Atenas. La Biblia no lo dice. De hecho dice que
Lo llevaron a Berea para huir, pero la persecución que estaba viviendo lo hizo terminar en Atenas. Han estado enfrentando persecución en la vida, momentos difíciles en la vida, y ustedes creen que es porque el diablo te tiene la mala o porque Dios te tiene como su guerrero favorito. Y no, es porque Dios está llevándote a tu aerópago. Dios te está llevando al momento donde tú vas a poder cumplir con lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Aunque eso tome tiempo, aunque eso tome un momento para apresionarte, para jalarte, para amedrentarte, que tú puedas decirle: Señor, úsame. Hace 15 días pasábamos aquí y le decíamos: quiero mi lámpara llena de ti, quiero que mi lámpara prenda en fuego por ti, para que otros puedan ver. Padre, yo te doy gracias por esta generación de muchachos. Señor, cero de todo, lejos de todo emocionalismo, lejos de toda situación que quiera simplemente movernos por un acto emocional. Aquí hay una generación de muchachos, Señor, que está diciendo que por lo menos hay una cosa en la que quieren que tú los uses para cambiar, que quieren ser agentes de cambio, quieren cambiar la forma en la que viven su fe, Señor. Que dejen de ser simplemente una fe pasiva que solamente se queda quieta dentro de las casas, de las sinagogas. Y esta es gente, Señor, que te dice: cuenta conmigo para ir a la plaza, cuenta conmigo para ir al aerópago, cuenta conmigo para ir a donde tú quieras, Señor, y a cambiar lo que tú tienes que cambiar. Cuenta conmigo, Señor. Tal vez ellos no tienen que ir a una plaza, pero tienen que volver esta noche a su casa, en un hogar donde tal vez hay disfunción y hay contienda, y ellos quieren ver un cambio allí. Señor, úsalos. Tal vez hay cosas en el corazón que les arde, como ver niños en un semáforo, y quieres que tú los uses para cambiarlos. Toma su palabra, Señor. Úsalos. Úsalos para ver una generación cambiada. Hay gente en su universidad. Algunos de ellos estudian en lugares donde muchachos se quitan la vida. Algunos de ellos van todas las semanas a lugares donde muchachos se lanzan de un precipicio sin esperanza. Y cuando ven eso les arde el alma, porque ellos han caminado en los mismos pasillos que esa generación. Y han dicho: Señor, si tan solo me lo hubiera podido encontrar. Señor, que ya ellos empiezan a encontrar los puentes hacia esta generación, para redimirla, para cambiarla. Hay gente que tal vez está aquí y dice: Señor, úsame, úsame, no sé para qué, pero úsame. Yo quiero ser un agente de cambio. No quiero ser de los que se quedan escondidos esperando que alguien más lo haga. Señor, coloca ardor en mi alma por moverme, por salir de mi zona de confort, salir de mi zona donde me he quedado, y ayúdame a vivir una fe que te pueda hacer testigo. Y dile: Espíritu Santo, colócale tus manos y dile: Señor, aquí están mis manos. Señor, te presento mis manos. Sé que estas manos, Señor, tal vez en el pasado han hecho cosas que no te agradan. Sé que estos ojos han visto cosas que no te agradan. Pero Señor, si pudiste usar a Pablo, luego de que esas manos fueran usadas para perseguir y matar cristianos, pudiste usar a un Pablo que dijo que de los pecadores él fue el peor. Puedes usarme a mí. Puedes usarme a mí. Usa mis manos. Yo quiero cambiar también esta generación. Usa mis manos. Usa mis dones. Usa mis dones. Hay gente en este lugar que se ha estado huyendo y escondiéndole al Señor, que saben que Dios los ha llenado de talentos, que saben que Dios les ha dado dones y los esconden. Hay gente que cree que lo que tiene es que son personas carismáticas. No, mamá, Dios te ha puesto una gracia. No confundas con un carisma o con una actitud lo que Dios ha puesto y se llama gracia. Pero tal vez han usado la gracia para que los hombres, Dios ha puesto gracia en ti, pelao,
Y tú crees que es para que las mujeres te miren. No. Ha puesto gracia en ti para que tú los hagas ver a Dios. Para que tú los hagas ver a Dios. Para que tú les ayudes a levantar su mirada. Para que tú les ayudes a ver a Dios. Usaste a Pablo para que los pueblos donde él iba, la gente viera a Dios. Van a pasar cosas maravillosas en la sinagoga, pero la batalla está en la plaza, muchachos. Van a pasar cosas maravillosas en la iglesia, pero el trabajo está allá afuera. El trabajo está allá afuera. Van a pasar cosas maravillosas en medio de tu cuarto. Claro que sí, Dios te va a hablar. Van a pasar cosas maravillosas cuando ores. Sí, Dios te va a usar. Van a pasar cosas tan bellas cuando abras tu Biblia. Claro que sí. Pero tu lugar está afuera. Hay una plaza de gente que te está esperando. Confundida. Y cuando te le acerques a las personas, van a decir como de Pablo: este me está hablando cosas extrañas, cosas que yo no entiendo. Pero para eso te ha puesto el Señor. Tal vez no serán los estoicos, tal vez no serán los filósofos de la época, pero Dios te está colocando gente con el corazón herida, gente que también tiene hambre de conocer a Dios. Los atenienses era hambre que tenían de conocer a Dios, pero no lo encontraban. Pero la palabra lo dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Ustedes son la voz de Dios en esta generación, muchachos. Ustedes son la voz de Dios, son sus manos. Dile: Señor, usa mi voz. Dios te ha coronado de gracia, pero esta vez no te verán a ti. Se dirá de ti como se dice en la palabra, que cuando ellos te vean van a dar gloria a Dios. Aunque eso signifique reconocer que no soy el mismo de antes. Aunque eso signifique reconocer que ya no soy la misma persona. Dios incluso te va a colocar delante de personas que heriste, que maltrataste, y le vas a pedir perdón. Y le vas a decir: ya esa persona que conociste no existe, porque Dios la cambió, Dios me cambió. Dile: Señor, úsame, coloca fuego en mi corazón, que arda de pasión por ti. Y no me voy a callar. Señor, tú vas a levantar una generación que no tenga miedo de mostrar sus heridas. Una generación que no tenga miedo de mostrar las cicatrices. Porque van a poder decir: yo conozco al sanador. Gente que tuvo el alma herida, que puede decir: Señor, si puedes usar estas heridas, úsalas. Si puedes usar las heridas de mi alma, Señor, que tú sanaste, úsalas. No solamente voy a recibir perdón, no solamente voy a olvidarlo, Señor. Ya puedo recordar sin dolor. Recuerdo sin dolor. Miro mis heridas, Señor. Miro mi pasado y ya no lo miro con odio, ya no lo miro con rencor. Lo miro como el Dios que estuvo conmigo allá atrás. El Dios que estuvo conmigo allá atrás me ha traído hasta aquí. El Dios que estuvo conmigo en Berea cuando me perseguían está conmigo aquí hoy. El Dios que estuvo conmigo cuando querían apedrearme no me dejó morir, sino que sigue conmigo. Sigue usándome. Dios utilizó a Pablo delante de una generación de personas que creían saberlo todo. Todo. Pero él encontró un puente. Y es que ellos querían saber más. Muchachos, esta generación no es distinta a los atenienses.
La palabra que leímos decía que ellos solo se interesaban por una sola cosa, y era escuchar o ver cosas nuevas. Frente a una generación que no conoce a Dios, ustedes tienen la palabra, tienen al Espíritu, tienen la verdad que otros no han visto. Y el Señor los va a usar para que otros puedan ver al Dios que no conocen, al Dios que otros no conocen. Porque durante algún tiempo también fuiste de los que buscaba conocer, pero andabas errante en el camino. Los atenienses son una generación errante que no ha encontrado al Dios verdadero. Dile, Señor, que tú puedas usarme para que ellos puedan verte. Que tú puedas usarme para que ellos puedan verte. Que en medio del mapa de este mundo podamos ser esos puntos que aparecen y dicen: aquí está el Señor. Que cuando la gente me vea, Señor, así sea que vea un solo punto, una bandera en alto que dice: aquí está Jesús. Y tal vez lo lleve a lugares donde otros jamás creerían que Dios está. Que Dios metió la mano donde más nadie metería la mano, para decir: aquí está Jesús. Y me puedes usar, me puedes usar, me puedes usar para cambiar algo. Señor, tú lo vas a usar para cambiar su familia. Hay primeros cristianos, Señor, en su casa. Son columnas. Son columnas. Son columnas. Y no caerán. Y no caerán. Cerrábamos hace 15 días con una palabra que decía que el lugar donde estaban reunidos tembló, pero fueron llenos. Tembló, pero fueron llenos. Hay gente que no entiende que Dios está temblando el lugar donde estás, que Dios está zarandeando tu vida para llenarte de su espíritu, que Dios está zarandeando para que caiga de ti lo que tiene que caer, para llevarte una nueva temporada, para hacerle testigo. Dios te está aligerando de equipaje. Señor, sacude mi vida por ti. Sacude mi vida por ti. Te están aligerando la carga porque el camino que viene es lejos. Oh, el camino que viene. Jesús resucitó y vivo está. Vamos, cántalo. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre libre soy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Como luminares en el mundo, como luminares en el mundo, como luminares en el mundo, como lámparas, como lámparas, como lámparas, como lámparas, como lámparas. Úsalo, 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 como lámpara, como lámpara, como lámpara, como lámpara. Vamos, cántale, dile. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó. Señor, levantamos nuestras manos delante de ti. Yo me uno al clamor de ellos, Señor. Me uno a esta generación que te dice: úsame para cambiar algo. Úsame para cambiar algo. Úsame para cambiar la decisión de muerte y de quitarse la vida de alguien. Úsame para cambiar la decisión de alguien de abandonar el evangelio. Úsame. Úsame para cambiar la historia del apellido de mi familia, Señor. Úsame.
Úsame para quitar la hambre de mi familia, Señor. Úsame. Úsame para que aquellos que no te conocen te puedan conocer, Señor. Úsame. Usa para que mi trabajo, mi estudio, Señor, pueda ser usado para tu gloria. Úsame. Úsame para cambiar algo, Señor. Espíritu Santo de Dios, usa esta generación. Usa esta generación como luminares en el mundo. En medio de un mundo oscuro, Señor, úsame. Úsame. Usa este odre, Señor. Usa este odre, Señor. Vino nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo, Señor. Una renovación. Una renovación en mi fe, Dios. Una renovación en la forma como he vivido mi vida. Vino nuevo. Vino nuevo, Señor. Vino nuevo. Desciende, desciende. Vino nuevo. Desciende a Cristo el Rey. Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Padre, Padre, yo oro por las plazas, los aerópagos. Oro por los lugares donde los vas a colocar, Señor, porque sé que serte testigo no es fácil. Sé que hay momentos en los que sientes que las rodillas te flaquean porque le puedes fallar a Dios. Padre, yo oro por ellos. Oro para que les sostengas. Oro para que en el momento en que sienten su fe temblear, que puedan mantenerse firmes. Pero oro por los lugares de altura donde estarán. Oro por las empresas, por los estamentos gubernamentales, por las familias, por las universidades, por las escuelas, por los diferentes montes donde ellos estarán, Señor, y que allí puedan serte fiel. Que allí puedan serte fiel. Tu palabra dice que nuestras obras seguirán hablando, que las obras de los santos siguen hablando. Y así como hoy sigue una placa en el aerópago con el discurso de Pablo, Señor, tú vas a usar algo que yo haga para darte gloria. Tú vas a usar algo que mi vida tiene para darte gloria, Señor. Padre, gracias por esta reunión. Gracias por este momento. Síguenos enseñando el resto de este año lo que queda, Señor. Sigue usándonos, Señor, el resto de este año lo que queda, para verte como Rey y Señor. Verte entronado en nuestra vida y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.